Esta tarde tengo el honor de poder compartir la palabra de Dios. Y sabes, ya el profeta Juan Carlos ya dijo la palabra que yo traía. Él ya la desató, empezó a desatarla y yo digo, eso es lo que no me gusta de los profetas. Que ellos siempre están recibiendo y desatando y me quitó a mí la palabra. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a profundizar y esa es la palabra de esta tarde, la palabra para ti. El Señor me estaba hablando mucho y poniendo mucho en mi espíritu que nosotros seamos agradecidos de antemano. O sea, agradecer antes de que las promesas se cumplan, antes de que los milagros pasen, aquello por lo que hemos estado orando y orando, porque yo sé que es más fácil dar gracias cuando las cosas ya han sucedido. ¿Cuántos son agradecidos aquí? Levanten la mano, amén. Y eso es buenísimo, pero yo sé que todos aún tenemos cosas por las cuales estamos creyendo, por las cuales estamos orando, un sueño, una meta y a conocer a la persona correcta. ¿Cuántos hay aquí esperando conocer a la persona correcta? Yo no, yo la conocí. Hay unos cuantos. Que nuestra salud mejore, un mejor trabajo y oramos, creemos, nos paramos en fe. Pero aún no suceden, han pasado semanas, meses, años y nosotros seguimos pidiendo, orando y orando. Pero esto es lo que el Señor puso en mí para traer a ti esta tarde, que nosotros, la llave está en que nosotros empecemos a agradecerle a Dios, aun cuando esa promesa todavía está en camino, aun cuando esa promesa aún no se ha cumplido, nosotros empecemos a decirle gracias, Señor. El cambiar nuestra oración, que no sea simplemente Señor, sáname de esta dolencia, sáname de este mal, sino a un cambio de mentalidad, que ahora nosotros digamos, Señor, te doy gracias porque yo sé que es tu voluntad que yo sea sana. Amén. Señor, cambiar el Señor, transforma a mis hijos, transforma, en El Salvador le decimos cabezones, ya cambia a mi hijo, ya por favor, Señor, que madure. Al cambiar al Señor, te agradezco porque yo sé que mis hijos van a cumplir el destino que tú has preparado para cada uno de ellos aquí en la tierra, porque yo sé que en ellos se va a cumplir el propósito por los cuales tú los has creado. Y es una mentalidad completamente diferente, porque tú estás diciéndole a Dios, Señor, aunque esto no haya sucedido, aún yo confío en ti y yo te agradezco de antemano, porque yo sé que eres fiel a tu palabra y porque yo sé que lo que tú has prometido lo vas a cumplir. Amén. Vamos a leer en Marcos 11, versículo 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. Y a mí me llama la atención mucho esta palabra que Jesús no nos está diciendo que cuando suceda vamos a creer, ya sucedió, ¿para qué vamos a creer, verdad? Sino que Él dice, cuando estés orando, creed que lo recibiráis y va a venir. Amén. También Pablo dijo, presenten sus peticiones a Dios y ¿qué? Y denle gracias. O sea, no es suficiente solamente pedir y pedir, orar y orar. O mejor dicho, yo pienso que no es justo que nosotros lleguemos a la presencia de nuestro Padre Celestial en ese momento de intimidad y solo lleguemos a pedir, a suplicar, sino que tenemos que nosotros agregar el agradecimiento. Amén. Y esa es nuestra fe siendo desatada. Y ese es el punto número 1 del que yo quiero hablar, acerca de la fe. La fe es como esa sustancia sobrenatural que nosotros no podemos ver, es inexplicable, pero es indispensable para nuestro caminar cristiano. Amén. Y créanlo o no, todos tenemos fe en algo. Y eso lo dice su palabra en Salmos 27. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O sea que nuestra fe depende también de qué o quién estamos escuchando. Si nosotros escuchamos al mundo, entonces probablemente que tengamos fe en el mundo, en el sistema del mundo y no en Jesús, no en Dios. Y si nosotros tenemos fe en el mundo, entonces dejaremos que el mundo dicte o
o nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro cuerpo también, pero sin embargo, si nosotros dependemos de la palabra de Dios y de su justicia, sabemos que lo que Él ha dicho va a determinar no solamente nuestra realidad, sino que también nuestro futuro. Amén. Entonces, debemos de saber que nosotros somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, la fe es eso que nos relaciona con el mundo invisible al mundo eterno. Y eso lo dijo Jesús. Dijo Jesús, las palabras que les hablo son palabras de vida. Así que por encima de todo, en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier circunstancia, necesitamos la palabra de Dios plantada en nuestros corazones. De lo contrario, no vamos a creer en las promesas de Dios, porque dice la palabra de Dios que la fe viene al oír la palabra de Dios. Amén. Y eso es la fe. La fe es aquello que nos permite a nosotros alcanzar las promesas de Dios. Porque ¿cuántos aquí han orado por una promesa, han estado esperando en una promesa, pero díganme, si no fuera por la fe, hubiéramos desmayado? A mí me ha pasado. Si no hubiera sido por la fe, yo hubiera desmayado en el camino. Así que vamos a leer en Mateo 17:20. Dijo Jesús, ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Digan conmigo, nada sería imposible. Entonces, eso es lo poderoso, lo maravilloso de la fe, que la fe nos permite dejar atrás nuestras debilidades, nuestras flaquezas y alcanzar aquello que Dios ha hablado acerca de cada uno de nosotros. Otro ejemplo que vemos en la Biblia, en Romanos 4, Pablo habla acerca de cómo Abraham es el padre de la fe, el padre de todos nosotros. ¿Y por qué es tan impresionante la vida de Abraham? Porque es un ejemplo tan digno de imitar. Porque Abraham fue probado de diferentes maneras a lo largo de su vida. Y por eso es que su vida es un ejemplo digno de imitar. Pablo, él dice en la palabra de Dios que Abraham nunca se debilitó en la fe, que él no permitió que la incredulidad viniera a su mente, que él no permitió que cuando venían los pensamientos de duda o de temor a su mente, él en ese momento él recordaba las promesas de Dios. Por eso aquí en Linaje Real insistimos que cuando tú recibas una palabra de Dios, que cuando tú recibas una palabra de los profetas de aquí de la casa, ve y escríbela ya sea en tu cuadro de visión, en tu libreta, en tu teléfono, para que no olvides qué son aquellas promesas que Dios ha hablado acerca de tu vida. Y unas características de Abraham que encontramos a lo largo de su vida, a lo largo de la palabra de Dios, es que Abraham, algo que lo distinguía a él es que él era amigo de Dios. Él tenía una relación muy cercana con Dios. Él también obedeció la palabra, lo vemos en Génesis capítulo 12, que Dios le dijo que se fuera de su tierra, que se fuera de su parentela y que dejara la casa de su padre y que él le iba a mostrar la tierra donde él lo iba a plantar, donde él lo iba a llevar. Ni siquiera le dijo, mira, no le dio especificaciones, no le dijo, mira, te voy a llevar de aquí y te voy a llevar para allá, sino le dijo, te voy a llevar a la tierra que te voy a mostrar. Y Abraham obedeció. Abraham fue obediente y yo sé que Dios respalda cuando cada uno de nosotros somos obedientes a su palabra. Amén. También leemos y aprendemos a través de la vida de Abraham que Abraham siempre se apoyaba en Dios. Él le creyó a Dios, él le creyó sus palabras, sus promesas, y dice su palabra que eso le fue contado por justicia. Ahora, déjame decirte, no todas las promesas de Dios, algunas sí, otras no, pero no todas se cumplen de inmediato. ¿A cuánto les ha tocado vivir eso? Amén. Hay varios aquí. Hay que pasar a veces por un proceso de crecimiento. Y esto fue lo que le pasó a Abraham también. Dios le dio una promesa que le iba a dar a su hijo Isaac, pero Abraham tuvo que caminar en fe, no por 5 años, no por 10 años,
sino por 25 años. Desde el momento que Dios le hizo la promesa, su hijo Isaac nació 25 años después. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer el nivel de fe, el nivel de paciencia que Abraham tuvo? ¿Cuántos de aquí podemos decir, wow, ojalá yo fuera así como Abraham? Y para ver qué tan pacientes somos, qué tanta fe nosotros tenemos, vamos a hacer una prueba en esta tarde, ¿les parece? Amén. Vamos a hacer un examen. No tienen que escribir, no se los vamos a calificar, que sea entre usted y Dios. Vamos a calificar en la escala del 1 al 5 qué tan pacientes somos. 1 significa que somos mega pacientes y el 5 significa que somos impacientes. ¿Entienden? Ok. Pregunta número 1. Si a ustedes le dan un regalo por su cumpleaños o cualquier otro motivo especial, digamos que alguien le da un regalo una semana antes, ¿ustedes esperan una semana para abrirlo o lo abren inmediatamente? Inmediatamente. Un 2, dicen por allá, más o menos paciente. Yo soy de las que no se espera. Mi esposo es testigo, no puedo decir lo contrario porque él está aquí, pero él a veces me hace eso, me dice, mira, te traje este regalo para tu cumpleaños, pero todavía no lo puedes abrir. Y yo, ¿que no me conoces acaso? Voy y lo abro en el mismo momento. Ok, pregunta número 2. Si ustedes quedan con una persona de verse en algún lugar, con tu amigo o con tu novio, con tu novia, no sé, con cualquier persona, y esa persona llega 20 minutos tarde, ¿ustedes lo esperan? Me voy. 5, definitivamente. Ok. Digamos, ahora está la pregunta número 3. Si tú tal vez estás leyendo un libro que está súper emocionante o viendo una serie de televisión que está en lo más emocionante y tú quieres saber ya cómo va a terminar esa situación, ¿ustedes leen todo el libro, ven toda la serie o se van a la última página o al último episodio? Se lo saltan, yo he hecho eso también. Así que podemos ver más o menos cómo está nuestro nivel de paciencia a través de estas 3 preguntitas. Pero regresemos a Abraham. Imagínense esperar por 25 años. Y en lo natural, cada día que pasaba, cada mes que pasaba, era menos probable que sucediera la promesa. Porque, como les dije, Dios le hizo la promesa a los 75, o sea, ya estaba viejo, los dos, Sara y Abraham. Ya estaban ancianos y 25 años más, o sea, se pueden imaginar los pensamientos que vinieron a Abraham de que no vas a tener un bebé, eso desafía todas las leyes de la naturaleza, Dios no te dijo eso, quizás te comiste, qué sé yo, muchas baleadas anoche, muchos tequeños y, o sea, ¿cuántos nos podemos identificar con Abraham? Que tal vez Dios, tú estás en ese momento esperando por esta promesa, pero Dios te dice, agradéceme desde ya, aunque tú no lo estés viendo, aunque tú no lo veas cumplido, agradéceme desde ya que vas a ver que vas a recibir tus papeles migratorios. Agradéceme desde ya que vas a ver la vida de tu hijo, de tu hija restaurada, que va a regresar como ese hijo pródigo. Agradéceme desde ya que tú vas a ver un rompimiento en tus finanzas. Desde ya, de antemano, agradéceme por lo que yo voy a hacer en tu vida. Y sabes, esto es algo que mi esposo y yo vivimos también. Yo no quería contar este mismo testimonio porque siento que ya lo he contado varias veces, pero el Señor no me soltaba y me decía, hay alguien que lo tiene que escuchar. Y es que cuando mi esposo y yo nos casamos, nosotros hicimos nuestros planes, dijimos vamos a estar 2 años solos y luego vamos a intentar tener un bebé y vamos a tener un bebé a los 2 años de casado. Bueno, se llegaron los 2 años y dijimos, ok, ya se llegaron los 2 años, vamos a intentar tener un bebé. Y pasó un mes, no quedé embarazada. Bueno, el siguiente mes, nada. 3 meses, 4 meses, 6 meses, y yo no quedaba embarazada. Yo dije, bueno, Señor, esto ya no es normal. 6 meses y nada. Yo he visto mujeres que la primera ya quedan embarazadas. Y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Y
y empezó a venir como una angustia en mi vida, como esa duda de que tal de que nunca podamos ser papás, que tal que nunca le pueda dar un hijo a mi esposo. Y tú sabes, todos esos pensamientos que pueden venir en la vida de una mujer y también del esposo. Entonces el Señor empezó a hablarnos a los dos. Él empezó a darnos palabras proféticas de que íbamos a tener una descendencia, de que íbamos a tener una generación después de nosotros. Y era una palabra por aquí, una palabra por allá, pero seguían pasando los meses, pasó un año, pasó 1 año y medio y nada. Y yo, Señor, ¿qué pasa? Fui al doctor y me dijo el doctor, pues yo veo todo bien. Y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Y imagínense esperar por 25 años. Bueno, nosotros esperamos por casi 3 años. Imagínense, no se compara, pero, o sea, cada proceso es un proceso diferente y Dios te ve ahí en medio de tu proceso. Y yo quiero decirte que no te desmayes, no te quedes a mitad del camino, porque Dios está trabajando contigo. En ese tiempo, en esos casi 3 años, el Señor trabajó con nosotros. Nosotros empezamos a trabajar con los jóvenes, empezamos a ministrar a los jóvenes y fue un tiempo que yo veo para atrás y digo, wow, Señor, gracias por este tiempo que nos diste, porque nos levantaste a nosotros, nos creciste, nos maduraste para el tiempo que vino a cumplirse la promesa. Nosotros nos sentimos un poco más preparados, no tuvimos así como que tanto, ¿cómo se dice? Tanto impacto en nuestras vidas. Así que el Señor siguió hablando y seguía hablando en nuestras vidas. El Señor, Él seguía afirmando su palabra una y otra vez. Así que quiero animarte, si tú estás esperando tal vez estás en este mismo proceso, si tú estás esperando mes con mes que la promesa del Señor se cumpla en tu vida, no desmayes. Pero entonces el Señor me decía, no solamente esperes que la promesa se cumpla y estés con los brazos vacíos, sino que el Señor me enviaba como en acto profético, Él me enviaba a yo comprar cositas de bebés y yo al principio me sentía así como que un poquito ridícula, porque yo digo, pero es que si no tengo ningún bebé, ¿qué voy a ir a comprar? ¿Qué va a decir la gente de mí? Pero pues nadie me conocía. Entonces yo iba a las tiendas y compraba un trajecito aquí, compraba una mantita. Entonces eso levantó mi fe. Y yo dije, yo sé que el Señor va a cumplir su palabra, yo sé que el Señor va a cumplir su promesa y yo por fe voy a comprar este traje. Yo sé que voy a tener un bebé que le voy a poner este traje. Y bueno, los que ya saben, ahí está mi Sammy en la guardería y lo que nos tomó casi 3 años recibir esa promesa, luego a los meses nos vino el otro bebé, uno detrás del otro. Y yo dije, wow, Señor, tú sí que eres que multiplicas. Cuando tú dices que vas a multiplicar, vas a multiplicar. Entonces, como te digo, para nosotros conectar las promesas de Dios al mundo natural se requiere desarrollar un caminar de fe. Los hermanos Tarazona, ellos estaban dando testimonio la semana pasada de que ellos dieron una ofrenda de pacto, dieron una ofrenda de fe y ellos tal vez no veían el rompimiento en ese momento, pero Dios abrió puertas, Dios abrió un camino y estamos agradecidos con Dios por todos esos testimonios. Sabes, hoy en la mañana Danieli se acercó a mí y me compartió un testimonio maravilloso. Yo no sé cuántos de aquí recuerdan, bueno, se lo voy a decir. Hace un semestre atrás, ella testificó que cuando ella estaba en el proceso de entrar a la universidad, ella fue a las oficinas para hacer trámites, para ver cuánto tenía que pagar el primer semestre. Entonces dice que ella se dio cuenta que el primer semestre ya estaba completamente pagado. Una parte era por becas que ella se había ganado gracias a su esfuerzo, pero ella decía que aún le hacía falta otra parte que le iba a tocar pagar de su bolsillo. Pero de repente, cuando fue a checar el balance, dice que el balance estaba en 0. Entonces nosotros celebramos esa victoria, celebramos ese testimonio, y hoy en la mañana me estaba diciendo, Pastor Ivette, ¿se acuerda que hace un semestre atrás quedó completamente pagado mis estudios? Y yo le dije, sí. Bueno, volvió a suceder que ahora ella ya no tiene que pagar el siguiente semestre. One more. Y no solo eso, sino que ahora ella también tiene un balance, un crédito
para su cuenta. Y yo digo, wow, es el poder del testimonio. Es que el testimonio significa que si Dios lo ha hecho una vez, lo va a volver a hacer. Si Dios lo hizo en mi vida, lo va a hacer en tu vida, mujer. Vas a ser fructífera, vas a ver esa descendencia crecer, vas a ver esa generación detrás de ti. Y es lo que me lleva al punto número 2, la importancia de las palabras proféticas. Es importante conocer qué es lo que Dios nos ha prometido. Y les pregunté hace poco, ¿ustedes saben qué es lo que Dios les ha prometido? Cada palabra que han recibido, ustedes las tienen escritas para que ustedes puedan verlas, para que ustedes puedan orar por ellas, para que ustedes puedan guerrear por ellas. Y sabemos que las promesas de Dios se encuentran respaldadas por su palabra. Amén. Siempre es muy importante que nosotros cuando recibimos una palabra, vayamos y la busquemos si está respaldada con la palabra del Señor. Como les decía, los profetas de aquí de la casa siempre le quitan el elemento sorpresa a todo, pero 99% de las veces ellos están en lo correcto. ¿Sabes? Cuando antes de quedar embarazada, estábamos aquí en una reunión y estaba aquí el apóstol Mauricio y nos llamó a mí y a mi esposo y nos dio una palabra. Y él no sabía nada de nuestro proceso, de nuestra situación. Y él dijo, yo veo cómo ustedes están convirtiéndose como un invernadero. ¿Es invernadero donde tienen plantas? Y él le hacía así. Y yo decía, sí, yo lo tomo, yo voy a estar así, así. Y él decía, yo no sé cómo explicarlo, pero yo lo veo a ustedes como un invernadero, que están produciendo algo. Y yo dije, sí, Señor. Justo después de esa reunión, tal vez un mes después, viene el profeta Juan Carlos y nos da una palabra a nosotros también. Y él con toda seguridad dice, este es el año. Y yo, este es el año. Y él dice, este es el año que van a ver su promesa cumplida. Y saben que ese fue el año que vimos nuestra promesa cumplida. Así que amén, ese aplauso para el Señor. Pero yo también quiero tomar ese tiempo para agradecerle a Dios por los profetas de esta casa, bendecimos sus vidas, profetas, los que están aquí, y declaramos que el Señor les va a seguir hablando para hablarle a su pueblo. Amén. Entonces, dice su palabra en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Algo muy importante también es que nosotros siempre, cuando recibimos una promesa, estamos esperando por una promesa, nos preparemos para guerrear por esa promesa. ¿Por qué? Porque el enemigo intentará quitarle su fe, que es lo que ya hablamos, la fe, para que nosotros avivemos la fe a través de dar gracias. Cada vez que tú das gracias de antemano, cada vez que tú le dices gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a cumplir tu palabra, tú estás avivando más y más tu fe y le estás cerrando cabida al enemigo para que él venga con sus dudas. Dios también le hizo una promesa al pueblo de Israel, otro ejemplo, que ellos iban a poseer la tierra de Canaán, pero ellos tuvieron que creer, tuvieron que obedecer y tuvieron que pelear para poder ocupar esa tierra. Entonces el enemigo intentará convencerte que tus enemigos son más fuertes que ti, que tus enemigos son más grandes que ti, que al lado de ellos tú eres como una langosta así de pequeña, pero tú te tienes que levantar en fe, seguro de lo que Dios ha dicho acerca de ti, así como Josué y como a Caleb, y que tú digas, Señor, yo no voy a temer a el pueblo que está en esa tierra, sino que yo sé lo que tú has preparado para mí de antemano. Y yo sé, Señor, que ellos para mí son como presa indefensa. Eso fue lo que dijeron Josué y Caleb. Ellos no tienen la protección que yo tengo. Ellos no tienen la protección del Señor que está conmigo. Y yo no voy a temer. Y vemos cómo esa fe de Josué y Caleb también tuvieron que pelear, pero ellos obtuvieron la victoria y pudieron entrar a la tierra que el Señor les había prometido. Amén. Así que obedezcamos a Dios, amados, así como di el ejemplo de Abraham. Solamente alineados con Dios y con su palabra vamos a poder alcanzar las promesas. No se canse, sino que persevere hasta que las obtenga. Y como les decía al principio, yo sé que es fácil dar gracias cuando todo nos va bien, pero podemos ser agradecidos también aun cuando
nos va mal. Ahora que estaba la pastora Irma compartiendo el testimonio de Clarisa, yo dije, wow, Señor, esto es tan poderoso. Así que yo desde ese momento dije, gracias, Señor, porque vamos a ver el avivamiento venir a través de los jóvenes, porque vamos a ver cómo los jóvenes se levantan como cabeza y no como cola, porque vamos a ver, Señor, gracias, Señor, porque vamos a ver a los jóvenes levantarse con un fuego, con el fuego del Señor, para derribar toda trampa del enemigo. Así que dele gracias a Dios por su joven, porque su joven va a ser parte de lo que está por venir a través de ellos, del avivamiento que va a venir a esta ciudad. Así que estaba leyendo en la Biblia la historia del rey Josafat. El rey Josafat, vinieron unos mensajeros a él y venían con miedo, con temor, y le decían, rey, vienen no solo uno ni dos, sino que 3 ejércitos en contra de ti y del pueblo de Israel. Entonces, ¿se imaginan recibir esa noticia? Que 3 ejércitos grandes venían declarando la guerra contra ellos. Entonces el rey Josafat en ese momento invocó a los ancianos de Israel, invocó a todo el pueblo para en ese momento buscar la ayuda de Dios. Y dice la palabra que el rey Josafat le clamaba con rostro en tierra al Señor y le decía, Señor, somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Entonces ellos estaban clamando y entonces en ese momento sale un hombre llamado Jaasiel de entre medio del pueblo y les dice, de parte del Señor, les dijo, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso gigante, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Entonces este hombre Jaasiel procede a darles unas instrucciones, les dijo que marcharan en contra de ellos, o sea que se pusieran enfrente de ellos, que tomaran sus posiciones, o sea el ejército del pueblo de Israel, que tomaran sus posiciones y que se quedaran quietos y observaran cómo el Señor les daba la victoria. O sea, no tenían que ellos hacer nada, solamente observar cómo el Señor les daba la victoria. Y vamos a leer en 2 de Crónicas 20, del 18 al 27, dice, entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, o sea, después de haber recibido esta palabra y las instrucciones, y dice, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. O sea que ellos recibieron esta terrible noticia y ¿qué fue lo primero que hicieron? Buscaron ayuda de parte de Dios, obviamente. ¿Qué pasó luego? Recibieron ellos palabra profética de parte del Señor. Y justo después de eso, automáticamente ellos empezaron a alabar y adorar al Señor, porque ellos no sabían cómo el Señor iba a ser. Ellos lo único que sabían es que si el Señor había dicho que les iba a dar la victoria, ellos lo único que sabían era que ellos confiaban en Dios y que así iba a suceder. Entonces dice en el versículo 20, temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Versículo 21 dice, después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Y esto es lo que cantaban. Vamos a decirlos todos. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuánta fe la de este pueblo. ¿Hay alguno aquí que tenga esa fe? Que a pesar de que venga un ejército enorme enfrente de ti, tú puedas decir, yo le voy a dar gracias al Señor, porque yo no sé cómo Él lo va a hacer, yo solo sé que Él me va a dar la victoria y su fiel amor perdura para siempre. La promesa de Dios era motivo suficiente para que Josafat y el pueblo de Israel estuvieran agradecidos. Y luego dice,
el versículo 22. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte de Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Y dice el versículo 25, el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger todo el botín y encontraron una enorme cantidad de objetos, de vestidos, de artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Dice que había tanto botín que les llevó 3 días para juntarlo. Y yo quiero hacer un recordatorio, un eco de las palabras que el apóstol Sidney dijo la semana pasada. Pueden ponerse de pie. Él dijo: hemos pasado a una temporada abundante de lluvia del cielo, a una temporada de bendiciones abundantes para los hijos del linaje real. Así que nosotros nos movemos según lo que Dios dice, nos movemos según lo que la palabra dice, no según lo que las circunstancias dicten acerca de cada uno de nosotros. Y yo declaro que vamos a ser fructíferos en cada una de las áreas de nuestras vidas, en cada una de las áreas de nuestra vida. Y sigue diciendo el versículo 26, al 4.º día se reunieron en el valle de la bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor, y aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Luego los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría, porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Así que, Padre, en esta mañana venimos con acción de gracias de antemano, Padre, con acción de gracias, porque nosotros sabemos que tú vas a hacer que nuestros enemigos se confundan, tú vas a hacer que nuestros amigos se aniquilen entre sí, Señor, y sabemos que tú nos vas a dar la victoria, mi Dios. Así que te agradecemos desde ya esa sanidad, te agradecemos desde ya esa restauración en nuestros matrimonios, Señor. Gracias por esos matrimonios restaurados, gracias por esos matrimonios sanos en el nombre poderoso de Jesús. Las familias, mi Dios, que en este momento parece que está todo roto, parece que está terminado, pero como adorábamos antes, Señor, de las cenizas tú vas a hacer un jardín hermoso, mi Dios, y desde ya te damos gracias. Yo los quiero invitar a que pasen aquí al frente, aquellos que están llenos de agradecimiento. Aunque no hayas visto la promesa, pasa aquí, así como el pueblo de Israel y como el rey Josafat. Tú ven aquí y dale gracias a Dios, dile: Señor, te agradecemos y te agradecemos por tu amor que perdura para siempre. Te agradecemos, Señor, por la victoria que está por venir.